Ahora sí, buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la clase de hoy. Como toda la clase va a ser grabada y posteriormente subido en el enlace del aula virtual para que lo puedan ver en el momento que ustedes consideren, ¿no? Me confirman si se escucha bien para proseguir. Sí se escucha bien, ingeniero. Ok, Buenas tardes. buenas tardes. Entonces la semana pasada culminamos con las exposiciones, ¿no? Del tema de motores DC. Ya les he dado ciertas indicaciones de forma general y ahora voy a comenzar con la temática. El día de hoy con lo que tiene que ver con motores con alimentación DC, eh, generalidades, las partes y también el funcionamiento, ¿no? Entonces ese es el tema a tratar y ese que abarcaremos durante las próximas semanas, también conexionado y demás, ¿no? Entonces he preparado, bueno, he subido un enlace de una diapositiva y un video explicativo sobre el funcionamiento del mismo. Entonces comenzamos con la diapositiva, hacemos un pequeño diálogo y luego continuamos con el video para que vean el funcionamiento de los motores de ser, ¿no? Entonces voy a iniciar, ¿no? ¿Quién me va leyendo la introducción, por favor, de motores en forma general? Sí, ingeniero. Ok, Motor eléctrico. El motor eléctrico permite la transformación de energía eléctrica en energía mecánica. Esto se logra mediante una rotación de un campo magnético alrededor de una espira o bobina que toma diferentes formas. ok. Entonces la función principal de un motor es transformar o permitir aprovechar la energía eléctrica para transformarla en mecánica y aprovechar los diferentes sistemas. Por ejemplo, puede ser una banda transportadora, puede ser un sistema de polea, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Tiene dos partes principales, una fija y una móvil, que interactúan entre sí a través del campo magnético que veremos más adelante, ¿no? Sí, bueno, estas son las leyes aplicables a los motores, ¿sí? Y aquí estaban indicados, bueno, dos partes, una fija y una móvil que voy a indicar más adelante, ¿no? Este aquí es un motor DC muy básico, ¿sí? Si se dan cuenta, ustedes pudieran hacer el experimento en sus casas con una batería o una pila que está conectado para alimentar una bobina y está colocado un imán. Entonces, al energizar, estos dos puntos de conexión permiten por la interacción de campo magnético que comience a girar, ¿no? Debido al campo magnético producido entre la bobina y el imán. Aquí está explicado. ¿Quién me va leyendo? Yo, ingeniero. Principio de funcionamiento. Al pasar la corriente eléctrica por la bobina, esta se comporta como un imán cuyos polos se reemplazan o atraen con el imán, que se encuentra en la parte inferior. Al dar media vuelta, el paso de corriente se interrumpe y la bobina deja de comportarse como imán, pero por inercia se sigue moviendo hasta que da otra medida vuelta y la corriente pasa nuevamente repitiéndose el ciclo. Esto es lo que explicaba hace un momento, que debido a la alimentación hacia la bobina y el imán que se encuentra cerca, en, en la cercanía entre ambos produce un campo magnético que permite que gire, ¿no? Se crea una polaridad que veremos más adelante, que un motor necesita mínimo dos polos, un polo positivo y negativo para que se produzca el movimiento de la parte giratoria, ¿no? Hay una parte que induce y una parte que es inducida, ¿no? Aquí no sé si se ve, pues este es un motor básico, un motor eléctrico. Las partes más básicas de este motor son las carcasas, la tapa posterior y anterior. Aquí falta la parte de enfriamiento, una caja de bornes de conexiones, la parte de giro del motor, ¿no? Y la base, ¿no? Voy a la parte de la clasificación, en este caso de motores
CD o DC, ¿sí? De este tipo de alimentación. ¿Qué me ayuda leyendo? Yo, profesor. Clasificación. Existen básicamente tres tipos de motores eléctricos. Los motores de corriente directa, CD, o corriente continua, DC. Se utilizan en caso de lo que es importante el poder regular continuamente la velocidad del motor. Además, se utiliza en aquellos casos en los que es imprescindible utilizar corriente directa. Este tipo de motores deben de tener el rotor y el estator en el mismo número de polos y el mismo número de carbones. Los motores de corriente directa pueden ser de tres tipos: serie, paralela y mixta. Ya, aquí toca una parte muy importante de este tipo de motores, tipos DC o CD, que nos permite manipular la velocidad, ¿no? A diferencia de los motores AC, que para poder manipular la velocidad hay que utilizar dispositivos externos a este, por ejemplo, lo que son los variadores de frecuencia, no sé si han escuchado ustedes, ¿sí? Esa es una ventaja que tiene el DC, que no necesita el variador de frecuencia para manipular la velocidad, pero la desventaja principal que tiene es que no se puede construir en grandes potencias. Si ustedes se van a la parte industrial, los motores existentes son los motores AC porque me permiten aprovechar mayor potencia. Y eso es lo que yo necesito para los motores. Bueno, aquí tenemos una clasificación en base a la alimentación. Tengo monofásico, bifásico, trifásico, también veremos más adelante. Y este de aquí habla de los motores universales, ¿no? ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? ¿Quién me ayuda leyendo? Clasificación. Los motores universales tienen la forma de un motor de corriente continua. La principal diferencia es que están diseñados para funcionar con corriente alterna. El inconveniente de este tipo de motores es su eficiencia, ya que es baja, del orden del 51%, pero como se utilizan en máquinas de pequeña potencia, esto no se considera importante. Además, su operación debe ser intermitente, de lo contrario, este se quemaría. Estos motores son utilizados en taladros, aspiradoras, licuadoras, etc. Ok. Este de aquí creo que es el motor universal, es el más utilizado en las viviendas, ¿no? ¿Verdad? Aunque tiene físicamente los elementos que componen un motor continuo, es alimentado con alimentación alterna, ¿no? Como es aquí, la desventaja principal es que manejan potencias muy pequeñas, ¿no? Lo que son los taladros, las aspiradoras, las licuadoras, las apoladoras, ¿no? Y aquí toca una parte importante que los compone, que bueno, creo que no estaba, más adelante está, que son las escobillas, ¿no? Lo que ustedes no sé si han escuchado como los carbonos de los motores, que es normalmente cuando se le hace el mantenimiento a los taladros, a la moladora, eh, la parte de estos motores que más se desgastan, ¿no? Y hay que hacerle el cambio, ¿no? Y es una parte importante en estos motores universales. La parte de aquí no. Bueno, aquí dice que, bueno, que los motores podemos hacer el cambio para que funcionen como generadores. Es decir, puede funcionar como motor y generador si se hace el cambio del sistema. Y aquí tengo unas partes básicas de un motor, ¿no? Tengo la parte del inducido, esta parte de aquí, que es la parte móvil del motor, ¿sí? La parte que está unida al eje mecánico.
para aprovechar ese tipo de energía. ¿Sí? Y el inductor, que es la parte fija, que es la que permite que se cree el campo magnético. Si se dan cuenta, esto de aquí es un imán, ¿no? Es una parte fija. Tiene aquí dos polos, un norte y un sur, ¿no? Producto de la interacción con la parte inducida, permite que ésta se mueva, ¿no? ¿Sí? Cuando se alimenta el motor, provoca un campo magnético que produce que gire la parte móvil, ¿no? Que va conectada al eje del motor. Creo que está una foto más abajo. A ver, esto de aquí, ¿no? Están las dos partes, el inductor y el inducido, ¿no? Inductor parte fija y el inducido la parte móvil, ¿no? Producto de la interacción entre ambos provoca que gire y se aproveche o se transforme en energía mecánica. Y aquí está, en el video está más explicado y más detallado lo que le voy a decir, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cuando se le induce una fe, una fuerza, un voltaje, la interacción entre ambos produce un campo magnético, estas líneas que están aquí. Sí. Sí. Que hace que gire la parte móvil, ¿no? Esta es la parte de la escobilla. Aquí está, bueno, lo que se conoce como imantación, ¿no? Se le inyecta el voltaje DC, ¿no? Con polaridad negativa y positiva, que está unido a través de la escobilla y colector a la parte inducida, ¿sí? Es lo mismo que estaba en antes, por si acaso. El imán viene a formar la parte del inductor y esta bobina que está aquí viene a formar parte del inducido. Cuando se le inyecta un voltaje, en este caso DC, a través de la escobilla y el colector, provoque que este gira debido a la polaridad de la parte inductora. Aquí están ciertos criterios técnicos que me están indicados en la placa características de los motores, ¿no? Lo que son las tensiones, amperaje, el peso, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Que muchas veces yo necesito estos datos para poder hacer un cambio o un mantenimiento de los motores, ¿no? Siempre hay que basarse en la placa de datos, ¿no? Tanto el funcionamiento como para el mantenimiento, ¿no? Estator, ¿quién me ayuda leyendo, por favor? Las partes fundamentales de un motor de corriente continua son: estador, es el que crea el campo magnético fijo, al que le llamamos excitación. En los motores pequeños se consigue con imanes permanentes. Cada vez se construyen imanes más potentes y como consecuencia aparecen en el mercado motores de excitación permanente mayores. Ok, esta parte que acaba de indicar la compañera de concepto, ¿qué es? ¿El inducido o el inductor? ¿Cuál de las partes? ¿Es inducido o es inductor? ¿Quién me dice? Inductor. Claro, es el inductor, es la que crea el campo magnético, ¿no? Es la parte fija del motor, ¿sí? Es la parte inductora, ¿sí?
Aquí está, bueno, físicamente. Y esta es la otra parte que me ayuda leyendo. Rotor. Rotor, también llamado armadura. Lleva las bobinas cuyo campo crea junto al del extractor el par de fuerzas que le hace girar. Esta de aquí es la parte móvil del motor, la que está conectada al eje mecánico que nos permite aprovechar este tipo de energía. La misma pregunta de antes, ¿es la parte inducida o inductora del motor? ¿Qué parte es? ¿Inducida o inductora? Inductiva. Inducida. Es la parte inducida, ¿no? Es la que aprovecha el campo magnético para generar el par de fuerza para que pueda girar. La parte inductora siempre va a ser el estator, eso hay que tenerlo claro, ¿no? Aquí está la parte, ¿no? Si se dan cuenta, está conectada aquí en la punta, ¿sí? Con el eje, que el eje es la que yo aprovecho la energía mecánica para mover ciertos elementos o lo que yo quiera trabajar, ¿no? La escobilla. ¿Quién me vaya leyendo, por favor? Escobillas. Escobillas. Normalmente son dos tacos de grafito que hacen contacto con las bobinas del rotor. A medida que este gira, la conexión se conmuta entre unas y otras bobinas, y debido a ello se producen chispas que generan calor. Las escobillas se fabrican normalmente de grafito y su nombre se debe a que los primeros motores llevaban en su lugar unos paquetes hechos con alambres de cobre dispuestos de manera que al girar el rotor barrían como pequeñas escobas la superficie sobre la que tenían que hacer contacto. Claro, esta escobilla creo que es la, como indicaba antes, la parte que más se desgasta o se le hace el cambio a los motores universales, ¿no? He hecho grafito y por el mismo movimiento de la parte inducida, al girar, hace que con el tiempo se desgaste. Y muchas veces cuando uno hace mantenimiento, quiere hacerlo, solamente es necesario hacer el cambio, comprar una pieza de las mismas dimensiones de las que están desgastadas, ¿no? Entonces, muchas veces usted cuando utiliza un taladro, una amoladora, y no le prenda, y ya chequeó la parte de la alimentación del, del taladro de la amoladora, usted puede abrir y verificar en qué condiciones está la escobilla. Si está desgastada, solamente le hace el cambio y le puede funcionar, ¿verdad? Escobillas. El siguiente, la siguiente diapositiva. ¿Quién vaya leyendo, por favor? Colector. Colector. Los colectores entre escobillas y bobinas de rotor se llevan a cabo intercalando una corona de cobre partida en sectores. El colector consta, a su vez, de dos partes básicas. A. Delgas. Son los sectores circulares aislados entre sí, que tocan con las escobillas y a su vez están soldados a los extremos de los conductores. Conforman las bobinas del rotor. B. Micas. Son láminas delgadas del mismo material, intercaladas entre las delgadas de manera que el conjunto forma una masa compacta y mecánicamente robusta.
Ya, el colector es una parte que va conectada a la parte inducida y también a su vez a la escobilla, ¿no? ¿Verdad? Que permite que la alimentación llegue y se pueda crear el campo magnético necesario para que pueda girar esta parte inducida. Segunda foto. Ya, estos bueno son los tipos. Voy a pasar al video. Donde está explicado el funcionamiento y a la vez también está explicada las partes del motor, ¿no? Un momento. A fijar solo en los motores de corriente continua. Y para construir uno vamos a viajar en el tiempo para buscar los elementos necesarios. Creo que no tan atrás. Para conseguir un motor eléctrico obviamente necesitamos energía eléctrica, específicamente una fuente de corriente continua. Y en 1800 Alessandro Volta desarrolló las primeras baterías, así que nos vamos a llevar esto para poder encender nuestro motor. En 1820, Hans Christian Ørsted descubrió que una corriente eléctrica podría generar un campo magnético. Esto es especialmente importante porque es esta relación la que permite convertir energía eléctrica en energía mecánica. En términos simples, al moverse una carga eléctrica por el cable, genera un campo magnético a su alrededor, siguiendo la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha nos dice que cuando hay una carga en movimiento, imaginen que esto es una carga que avanza en dirección del dedo pulgar, se genera un campo magnético en la dirección del resto de los dedos, es decir, para allá. Por el contrario, si este avanza hacia el otro lado, el campo magnético sería hacia el otro lado. Fácil. Ahora volvamos a la Matrix. El campo magnético generado por la corriente en movimiento interactúa con el campo magnético generado por otras cargas, como las presentes en una brújula, provocando que estos se intenten alinear. Pero sobre este tema en específico les puedo recomendar un video de Charlie Labs que les dejaré en la descripción. Utilizando el conocimiento de Ørsted, en 1822 Peter Barlow construye lo que es reconocido como uno de los primeros motores eléctricos, el cual estaba compuesto por nuestra batería, cables, una rueda de cobre, un poco de mercurio y un imán. En este aparato, todos los elementos, menos el imán, forman un circuito simple para la corriente, con la característica especial de que puede seguir en contacto aún estando en movimiento la rueda. De esta manera, al agregar el imán, que genera un campo magnético entre sus dos polos, y dejar que la corriente sea transmitida a través del circuito utilizando la trayectoria más corta, es decir, entre el eje de la rueda y la bolsa de mercurio, se genera un nuevo campo magnético, el cual interactúa con el del imán, produciendo movimiento. El único problema de este motor es que el torque generado no era muy alto y por lo mismo no era útil para aplicaciones reales. Así que vamos a buscar ayuda con nuestro amigo William Sturgeon, quien hizo los siguientes dos grandes aportes al desarrollo del motor eléctrico de corriente continua como lo conocemos hoy en día. En 1824 inventó los electromagnetos, es decir, piezas que funcionan de manera muy similar a un imán, pero cuyo campo magnético es inducido por una corriente eléctrica. Básicamente tomas una barra de hierro, la enrollas con un cable que posee un recubrimiento aislante para que no entre en contacto consigo mismo y dejas que pase la corriente, la cual, nuevamente siguiendo la regla de la mano derecha, genera un campo magnético que pasa por el centro de la barra de hierro. De esta manera, el campo magnético obliga a las cargas de la pieza de hierro a ordenarse como si fueran un imán, el cual al ser curvado genera una réplica perfecta de los imanes en forma de U originales, como el utilizado por Peter Barlow. Pero con ciertas ventajas, como poder variar la fuerza del campo magnético dependiendo de la corriente utilizada o la cantidad de vueltas del cable, o poder activar y cancelar el campo magnético a voluntad. Tomando esto en cuenta, podríamos construir un aparato como este, el cual por un lado posee un electroimán fijo y por el otro un electroimán apoyado en un eje móvil. Tendríamos dos posibles situaciones. Si los polos de los electroimanes que se encuentran uno frente del otro son diferentes, es decir, uno positivo y uno negativo, los extremos se atraerán y quedarán en una posición estática.
Por otro lado, si los polos fueran iguales, estos se repelerían y serían atraídos por el extremo opuesto del imán fijo hasta volver a quedar en una posición estática. El único problema con esto es que si se quiere que el motor siga girando, tendríamos que estar cambiando la conexión de los cables por cada media vuelta que dé el eje, y lamentablemente en algún momento los cables van a quedar enrollados en el eje impidiendo su movimiento. Y es precisamente aquí donde viene el segundo gran aporte de William Sturgeon, que en 1832 inventó el conmutador, el cual consistía en hacer que el eje se encargue de invertir la dirección de la corriente que pasa por el cable del electroimán. Para lograrlo conectó los cables del electroimán a dos placas que rodeaban el eje, pero sin que éstas hicieran contacto entre sí, las cuales a su vez estaban conectadas a la fuente de corriente continua solo mediante presión, es decir, podía rotar libremente. De esta manera, cada vez que el eje rotaba 180 grados, los contactos cambiaban a la placa que se encontraba en el extremo opuesto del eje, y por lo tanto la polaridad del electroimán era invertida, manteniendo este ciclo de movimiento y cambiando de polaridad indefinidamente. Ahora estamos más que capacitados para volver a la actualidad y ver cómo funciona un motor eléctrico hoy en día. Si tomamos un motor eléctrico de corriente continua, nos vamos a encontrar con lo siguiente. En el exterior existen dos posibilidades dependiendo del tamaño del motor. Para motores más pequeños es probable encontrar dos imanes, mientras que para motores de mayor tamaño es más probable encontrar electroimanes, también conocidos como estatores, los cuales, independientemente de cuál se utilice, generan un campo magnético alrededor del eje. Luego, en el interior tendremos un eje con el conmutador y la conexión con la fuente de corriente continua, la cual, recordemos, puede rotar libremente, ya sea usando una placa a presión o un sistema de carbones, el cual es un material conductor y gracias a un resorte se mantiene siempre en contacto con el eje. Teniendo el sistema conmutador listo, agregamos los cables por los que pasará la corriente eléctrica generando un campo magnético, el cual intentará alinearse con el campo magnético del estator. Otra forma de entender por qué se genera el movimiento es utilizando la regla de la mano derecha, y no exactamente la misma que utilizamos al principio del video, sino que una nueva. ¿Por qué se llaman igual? Bueno, básicamente porque son reglas mnemotécnicas que nos sirven para recordar fórmulas matemáticas que están por detrás relacionadas al electromagnetismo. Y para poder recordar fácilmente utilizamos cosas que estén cerca de nosotros. Y solo tenemos dos manos. Pero da lo mismo. Esta nueva regla de la mano derecha nos dice que cuando nosotros ponemos nuestra mano en esta posición, suponemos que nuestro puño nuevamente corresponde a una carga en movimiento y además que los dedos apuntan en direcciones perpendiculares a los otros dos. Entonces el dedo índice corresponde a la dirección de la carga que se está moviendo. El dedo medio corresponde a la dirección del campo magnético que está atravesando la carga. Y finalmente el pulgar, que es el más importante porque hasta el momento tanto la dirección como el campo magnético ya los conocemos, es la dirección de la fuerza que se va a generar sobre la carga. O, para el caso específico del motor, la dirección de la fuerza que se está generando sobre los cables que están rotando alrededor del eje. Pasar hacia una nueva fase del conmutador, la fuerza generada es cada vez menos eficiente, es que actualmente el conmutador no cuenta solo de dos secciones, sino que de muchas más dependiendo del uso del motor. Así, al agregar dos fases o más, la magnitud de la fuerza es más constante y hay menos desperdicio de energía. Bueno, en este video que acabamos de ver explica muy breve el funcionamiento de lo que es el motor, ¿no? Y cómo es necesario cada una de esas partes, desde la parte más sencilla como son las escobillas hasta la parte más importante que es la parte giratoria o inducida del motor, ¿no? Cada uno cumple una función y se complementan a la vez, ¿no? Entonces, ¿quién me dice cuáles son las partes principales de un motor? ¿Cuáles son las partes principales de un motor? Ese. La bujía, la bobina. De lo que acabamos de ver. Rotor. Ya, ¿cuál más? Estator y rotor.
Ya, ¿cuál más? ¿Qué parte más tiene el motor DC? En el caso de un motor DC también es importante un conmutador. ¿Ya? ¿Qué más? Pistones. De lo que acabamos de ver, no se olviden, los colectores y las escobillas, ¿no? Los colectores y las escobillas que van unidas a la parte inducida y permiten que sea alimentada y a la vez se mueva, ¿no? ¿Cuál es la parte que crea el campo magnético? ¿Cuál es la parte que crea el campo magnético? La parte imantada. ¿Cuál es la parte imantada del motor? ¿Cuál es la parte imantada del motor? A No es ver, estator. ¿cómo? Estator no es. ¿Cuál es la parte imantada Estator, del motor? estator. El No es estator. estator. Sí, exacto, sí. Es la que produce el campo magnético. ¿Qué parte está conectada al eje del motor? ¿Qué parte está conectada al eje del motor? Colector. ¿Cuál más? Colector, rotor. ¿Ya? ¿Cuál más? Y las escobillas, ¿no? Si se dan cuenta, todas están conectadas al eje, ¿no? ¿Sí? Esta parte de aquí. Este de aquí es el eje del motor, ¿no? Esta parte de aquí, este de aquí es el eje, ¿no? Es la que yo aprovecho en mi energía mecánica para hacer diferentes aplicaciones. Entonces, todo este sistema se basa para que se mueva este eje, ¿no? Y sea aprovechado en diferentes aplicaciones. Entonces, en sí ese es el funcionamiento del motor y las partes principales. Todavía falta ver partes de, bueno, de cómo se conecta, pequeños cálculos que se hacen en el motor y los diferentes tipos que veremos las siguientes clases, ¿no? Esta clase solamente era para generalidades, ¿no? De conceptos de las partes, de lo que es el motor y el funcionamiento en sí. Las demás clases vamos a ver poco a poco los diferentes tipos y conexionados que tienen, ¿no? Y los diagramas. No sé si hay preguntas, todavía tenemos 4 minutos. ¿Está claro? Si no dice nada, ya que está claro. Y en el transcurso de esta semana, creo que va a tomar una prueba sobre lo que estamos viendo. Entonces, cualquier duda está bien vista para poderla solventar. Si no, sería eso que tenía preparado para hoy. Y nos vemos el día miércoles con más temas, en este caso de motores de seno, ¿verdad? Entonces, considero que está claro porque no están indicados. Entonces, nos vemos el día miércoles con máquinas S. Muchas gracias, profe. Ok, hasta el día miércoles. Gracias, profesor. Bueno, Nos vemos mañana. Gracias, profesor. Profesor. ¿Alguien va a decir algo? No. Entonces finalizo la conferencia.